Buenas tardes. A continuación, mi compañera Daniela Castro y mi persona Javiera Martínez les estaremos hablando acerca de la sociedad de responsabilidad limitada. Una sociedad de responsabilidad limitada es una sociedad mercantil de tipo capitalista en la cual la responsabilidad de los socios está limitada por el capital que han aportado a la compañía. De esta manera, en el caso de que la empresa contraiga deudas por diversas ocasiones, el patrimonio personal de los socios no se verá afectado. Comúnmente se les conoce como empresas de sociedad limitada o simplemente por las siglas SRL o SL. Sus características y accesibilidad las han convertido en una de las formas de asociación más utilizadas, especialmente entre los pymes. En cuanto a su constitución, se debe llevar a cabo un contrato social que determine algunos detalles indispensables, tales como la razón social, la duración, el objeto y el capital social. Entre las principales características más resaltantes podemos nombrar las siguientes. Los aportes de los socios son sociales, indivisibles y acumulables. Se precisa de al menos 2 socios, pudiendo tratarse de personas físicas o jurídicas. Los socios no responden personalmente por las deudas que puedan afrontar la compañía, pues su responsabilidad se limita al patrimonio suscrito. El capital inicial tiene un tope máximo y mínimo establecido por la ley. Dicho capital es dividido en participaciones que, a diferencia de las acciones, son personales y no pueden comercializarse. Solo podrán ser objeto de aportación al capital aquellos bienes susceptibles de valoración económica. No se admiten contribuciones de trabajo o de servicios como tal. Algunas de las ventajas de mayor relevancia son, por su característica, es la sociedad ideal para empresas de tamaño pequeño, disfrutan de un régimen jurídico fiscal más simple y benevolente que al correspondiente a las sociedades anónimas. Su constitución es simple y sin mayores requisitos que otras formas de asociación. La condición de responsabilidad limitada deja exento el patrimonio personal de los socios frente a cualquier deuda que se tenga. En cuanto a las desventajas, debido a las regulaciones existentes en la ley para transmitir participaciones, este tipo de sociedad no favorece la captación de inversores. La condición de participaciones y socios en lugar de acciones y accionistas hace imposible cotizar en bolsas de valores. La garantía de los acreedores queda limitada al patrimonio social. Deben cumplir con diversas formalidades contables tales establecidas en la ley. En ocasiones su cantidad de socios se encuentra limitada. Capital social. El capital social es el conjunto de dinero, bienes y derechos patrimoniales, todos susceptibles de ser valorados económicamente, que los socios aportan a una sociedad mercantil, bien en el momento de su constitución o bien sea en un momento futuro. Es una deuda permanente que contrae la sociedad con los socios. En el momento en el que la sociedad se disuelva, cada socio recogería exactamente la misma cantidad de capital social que hubiese aportado durante toda su actividad. Al constituir una sociedad mercantil, la ley establece que los socios deben realizar una aportación económica a la empresa, es decir, el llamado capital inicial. Puede constar tanto de dinero como de aportaciones en especie que se registrarán en la contabilidad como pasivos. Para que las aportaciones de bienes y derechos patrimoniales puedan constar como capital social, los socios han de ostentar plena propiedad sobre ellos, así como los bienes materiales, bienes inmuebles, dinero, derechos de cobro sobre deudas a título personal, entre otros. En el orden práctico más inmediato, el capital social funciona como una primera entrada de fondos necesarios para poner en marcha la actividad económica al principio. El capital social de una empresa también sirve para proporcionar una garantía de la sociedad frente a terceros. La empresa podrá, con su capital social, responder a las deudas contraídas con otras entidades.
Sobre la organización de la sociedad, el capital social aportado por cada socio determina el porcentaje de participación y propiedad sobre la empresa. El capital social puede dividirse a su vez en acciones, participaciones y participaciones de la sociedad. Cuotas de participación. Las cuotas de participación son títulos representativos de los derechos de los socios en el patrimonio. Se calculan luego de aplicar los acuerdos de la Junta de Socios que se pronuncia sobre el balance anual y sus resultados. Están compuestas por capital, reservas voluntarias, menos las pérdidas no absorbidas. Es por lo anterior que el valor de las cuotas o derechos es variable, según estos múltiples factores en cada ejercicio contable. Las cuotas de participación no son, por tanto, un ahorro fijo, sino más bien una inversión en la medida que el valor de las mismas pueden disminuir en caso de que la cooperativa presente pérdidas. En términos generales, el valor de la cuota de participación se debe calcular una vez adoptados los acuerdos de la Junta General de Socios relativos a la distribución de resultados del balance anual del ejercicio inmediatamente anterior. Este valor estará conformado por la suma del capital más las reservas voluntarias, menos pérdidas no absorbidas. Todo ello dividido por el número de cuotas al cierre del ejercicio anual. La administración de una sociedad de responsabilidad limitada. La administración puede estar a cargo de uno o más socios, gerentes o administradores, designados a plazo fijo o indeterminado. Si la administración fuera colegiada, estará a cargo de un directorio o consejo de administración. Sin embargo, la figura de la administración no implica que los socios no puedan controlar la sociedad. Más bien, estos socios tienen un derecho de control, el cual hace referencia a que los socios pueden examinar la contabilidad, los libros y todos los documentos de la sociedad en cualquier tiempo. Hola, mi nombre es Daniela Castro y para continuar con el tema, pues les voy a hablar primeramente de la Sociedad Anónima de Capital Autorizado, SACA, y las Sociedades Anónimas Inscritas de Capital Abierto. Para la formación de una sociedad anónima o de otro tipo se debe constituir un capital social con los aportes que se han dado o se han comprometido en dar los accionistas, bien sean dinero, bienes o entre otras cosas. En un momento dado, pues la sociedad puede recurrir al aumento de su capital trayendo consigo una serie de derechos y obligaciones. Estas obligaciones están relacionadas con un tipo de títulos de valores que se encuentran regidas tanto por el Código de Comercio como por la Ley de Mercados y Capitales, y según estos títulos se logra la clasificación de las sociedades en SACA y en SAICA. Ok, ahora vamos con la Sociedad Anónima de Capital Autorizado, que sería SACA. Esta sociedad se define como aquella en la cuyo capital suscrito puede ser inferior al capital autorizado por sus estatutos sociales y en los cuales la Asamblea de Accionistas autoriza a los administradores para aumentar el capital suscrito hasta el límite del capital autorizado mediante la emisión de nuevas acciones en la oportunidad que ellos decidan, sin necesidad de nuevas asambleas, pero sin exceder el capital autorizado que haya sido suscrito de capital social, en el cual el capital autorizado, una vez aprobado, va a deliberar junto con los administradores el aumento del capital social y va a ser llevado del capital suscrito al capital autorizado por la vía de nuevas acciones cuando ellos lo convengan necesario, y sin sobrepasar, por supuesto, el límite del capital autorizado, ya que una vez inscrita este tipo de sociedad en el registro mercantil y en la Comisión Nacional de Valores, ésta le fijará un monto del capital autorizado, pues dependiendo de cuál sea su capital suscrito y el capital pagado, por lo cual el aumento del capital suscrito se realizará por medio de acciones emitidos en la Bolsa de Valores. Ok, ahora vamos a hablar con respecto a las sociedades anónimas inscritas de capital abierto, SAICA. Son sociedades anónimas que están autorizadas por la Comisión Nacional de Valores para actuar como tal, y pues el nombre de capital abierto pues se refiere a que después de haberse registrado en el registro mercantil y publicado en la prensa, están obligados a abrirse al público, es decir, pues a ofrecer sus acciones al público, ya sea un sector determinado o específico o al público en general. Este capital de esta sociedad pues se divide en capital cerrado y capital abierto, y pues la tendencia de la parte cerrada puede ser distribuida en cualquier forma.
Sin embargo, el capital abierto ha de estar distribuido en función a dos variables, el número mínimo de accionistas y el número máximo de tendencia individual, resaltando pues que ningún accionista de la parte abierta del capital podrá ser titular de las acciones que representen más de 0,5% del capital suscrito. Y durante el plazo de 4 años siguiente a la inscripción como SAICA, el porcentaje máximo podrá alcanzar al 1% del capital suscrito. Las sociedades anónimas inscritas de capital abierto deben cumplir que el capital deberá ser un 50% capital cerrado y el resto capital abierto, siendo el capital cerrado distribuido de cualquier moneda y puede pertenecerle a un solo accionista. En cambio, el capital abierto deberá ser repartido a las acciones de acuerdo al número mínimo de accionistas. Ok, ahora vamos a hablar con respecto a las diluciones de las sociedades. La sociedad mercantil constituye las formas típicas de asociación de capitales con un fin netamente comercial, que se consolidan sobre la base de los aportes de los socios en dinero, bienes o otros, pues bajo la premisa de la consecución de un fin común, por lo que toda sociedad mercantil nace pues sobre la base de la idea de satisfacer las expectativas de los socios en el tiempo. Sin embargo, pues circunstancias previstas en los estatutos sociales o sobrevenidas y ajenas a la voluntad de los accionistas, pues pueden llevar a la disolución antes del tiempo previsto. En el Código de Comercio de nuestro país, pues regula lo relativo a las disoluciones de las sociedades mercantiles. Sin embargo, desde hace varios años hasta la actualidad existe una disputa, pues con respecto a la definición de disolución en el Código de Comercio, debido a que la disolución no siempre se entiende de manera unívoca o perfecta, pues es común que se entienda a confundirse la disolución de la sociedad con su extinción o terminación. Y pues son términos que no son equivalentes, ya que la personalidad jurídica de la sociedad pues perdura para todas las necesidades inherentes a su liquidación definitiva, por lo cual se puede definir como esta fase del proceso de la terminación de la personalidad jurídica del ente moral y supone como una ocurrencia de una causal de disolución legal o convencional, en donde esta ocurrencia de la causal termina con la sociedad civil como ente con capacidad para comercializar y en casos excepcionales una personalidad jurídica restringida hasta tanto se proceda a la liquidación. Teniendo en cuenta que la naturaleza de la ficción jurídica del ente social, hasta que exista sociedad desde el mismo momento en que las partes han acordado su constitución, independientemente del cumplimiento de las formalidades posteriores, y pues también lo mismo ocurre con su extinción, en donde la sociedad termina, ¿qué ocurre? La causal. En el artículo 340 del Código de Comercio se establecen las causales de disolución de las compañías, siendo los primeros causas principales la quiebra de la sociedad y el acuerdo entre los socios. Ahora, hablando de la liquidación de las sociedades, se puede decir que es el conjunto de operaciones societarias que tienden a fijar el haber social o patrimonio de la sociedad con la finalidad de proceder a su posterior división y reparto entre los socios que la componen, por lo que cuando concurre alguna causa que conforme a la ley dé lugar a la disolución de una sociedad, pues no se produce su inmediata extinción o desaparición, sino que se abre un periodo que tiene por finalidad percibir los créditos pendientes de la compañía y extinguir las obligaciones ya existentes según vayan venciendo, por lo que las normas de liquidación tienen por objeto, además de garantizar una ordenada extinción, también sería la protección de los derechos de los acreedores. Siendo importante resaltar que posterior a la liquidación, para terminar de forma definitiva, hay que llevar a cabo también el proceso de extinción de las sociedades, en donde este proceso de extinción consiste en cancelar la totalidad de los asientos contables de la sociedad en el registro mercantil, para luego llevarlo a la escritura pública vía del nuevo registro mercantil, por lo que sería el punto definitivo de cara a finalizar formalmente la trayectoria de la empresa. Ahora, con respecto a la liquidación de las sociedades de hecho e irregulares, primeramente debemos decir que las sociedades irregulares no se dan por legalmente constituidas hasta que no cumplan oportunamente las formalidades que ordenan los artículos 211, 212, 213, 214 y 215 del Código de Comercio. Y pues ahora definiendo lo que sería esta sociedad de hecho, pues es la que surge por un simple acuerdo contractual celebrado por un fin económico en común, sin que dicho acuerdo aparezca en documento alguno, mientras que la sociedad irregular es aquella que aún habiéndose estructurado el contrato, pues no se cumplió con los requisitos formales exigidos por la ley.
por lo cual, lo que respecta a su liquidación, el artículo 219 y 220 del Código de Comercio, en donde se demuestra la existencia de que las sociedades en las cuales no se haya dado el cumplimiento de los requisitos formales, pues la sociedad no tendrá por legalmente constituida y los socios fundadores o los administradores o cualquier otra persona que ha obrado en nombre de ellas, pues quedarán personal y solidariamente responsables por sus operaciones. Esperamos pues que este seminario les haya sido de mucha ayuda y bueno, esto es todo. Muchísimas gracias por su atención.